Muy buenos días, estudiantes. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de trigonometría las razones trigonométricas seno y coseno. Bien, las razones trigonométricas seno y coseno. Para ello, hay que recordar lo siguiente. A ver, ustedes en sus casitas, con su cuaderno a la mano. ¿Cómo se define la razón seno? A ver. ¿Cómo se define la razón seno? Que es la que vamos a utilizar ahora, con su cuaderno a la mano. Tienen que tener su cuaderno a la mano. Ah, clase anterior. ¿Cómo se define la razón seno? Cateto opuesto, hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿es correcto? ¿Y cómo se define la razón coseno? Cateto adyacente entre la hipotenusa. Perfecto. Tienen que tener sus cuadernos a la mano, ¿ah? Esa es clase de la semana pasada. Eso hemos definido la semana pasada. Tiene que estar en su cuadernito. Y con esa definición es el con la cual nosotros vamos a trabajar ahora sí el ejercicio de la clase, ¿ya? Así que anoten ustedes ahí el título, razones trigonométricas seno y coseno, y vamos a colocar acá el ejercicio número 1. Empezamos con ello. Vamos a colocar acá. Dice, acá abajo, listo, ahora sí, colocamos número 1 y dice lo siguiente. Determina, escriban conmigo, ¿ah? Determina la razón, las razones en plural, las razones. Seno de alfa, seno del ángulo alfa y coseno del ángulo alfa. Seno de alfa y coseno de alfa, coma, en cada triángulo. En cada triángulo, y como no es cualquier triángulo, en cada triángulo rectángulo. Muy bien. Listo. Anotamos ahí el ejercicio. Y vamos a resolver un par de ejemplos para que entiendan cómo vas a trabajar el día de hoy, ¿ya? Así que hay que estar atentos, atentas. Vamos con el primer triángulo entonces, ¿ya? Vamos a definir el primer triángulo. Con su lápiz, no te olvides de utilizar tu lápiz, vamos a dibujar este primer triángulo. ¿Ya? Con un lápiz color negrito, ahí está. Triángulo rectángulo. Un poquito más a la derecha. Ahora sí. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y vamos a colocar algunos datos importantes que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. Así que hay que estar atentos, atentas. ¿Ah? Ahí está el triángulo rectángulo. Y hasta ahí vamos dibujando. Vayan dibujando hasta ahí, vayan escribiendo hasta ahí. Bien, estudiantes. Para resolver las razones trigonométricas seno y coseno, primero tenemos que definir el ángulo agudo. Claro, porque las razones trigonométricas se definen sobre un ángulo agudo. En este caso, el ángulo agudo lo vamos a ubicar en esta parte, ahí. Este va a ser el ángulo agudo. Píntenlo ahí de color rojo. Bien, ese es el ángulo agudo. Porque todas las razones trigonométricas siempre se definen sobre ángulos agudos en el triángulo rectángulo. Bien, y a este ángulo que hemos pintado de rojo le vamos a llamar alfa. Y colocamos ahí, alfa. Bien, ahí está el ángulo alfa. ¿Qué es lo que me piden? Hallar las razones trigonométricas. Bien, ahora vamos a completar la información. En este lado que está acá, le vamos a colocar como medida 8 unidades. A este lado que está acá le vamos a colocar como medida 6 unidades. Y a este lado de acá en el triángulo le vamos a colocar como medida la letra A. La letra A. Bien, estudiantes. Ahora sí, acá viene lo más importante. Así que presta atención. Para determinar las razones trigonométricas,
Lo primero que se hace es identificar en el triángulo cada uno de los tres lados. A ver, te pregunto, quinto grado, ¿puede abrir el micrófono? Rápido. ¿Quién de los tres lados es la hipotenusa? Ah, Ah, muy bien. Agarra tu color azul. Agarra tu color azul. Y vamos a pintar así una flechita, así, de color azul. El lado que está frente al ángulo recto, a ese le denominamos hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Mira, y no conocemos la hipotenusa. Muy bien. Ahora observa. Observa el triángulo. ¿Quién sería el cateto opuesto? 8. ¿Están de acuerdo todos? sí. Muy bien. Agarra tu color rojo. Y vamos a señalar al cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo agudo, es decir, frente al ángulo alfa. Este es el cateto opuesto. En este caso es 8. Y el otro cateto, el que está a la izquierda, el 6, ¿qué sería? Cateto adyacente. Es Cateto adyacente. adyacente. Ahora sí. Esto es lo primero que tenemos que definir antes de determinar el seno y el coseno. Pero hay un pequeño problema, profesor. No conocemos el valor de A. No conocemos el valor de A. La pregunta es para ustedes. ¿Qué tendrían que aplicar para conocer el valor de A? A ver. Seno. Oh, no. ¿Qué tendrían que hacer para conocer la medida del tercer lado A? Cateto opuesto entre la hipotenusa. No he preguntado el seno. He dicho qué tendrías que hacer para conocer cuánto mide este lado al que le hemos llamado A. Porque sin ese valor no puedo determinar el seno ni el coseno. ¿Quién A se... sería igual a 6 al cuadrado. ¿Cómo se llama esa aplicación? A ver, ustedes que lo han visto en el segundo trimestre. Problema de Pitágoras. Teorema. Ahí se aplica el teorema de Pitágoras. A ver, présteme atención. Cuando tú no conozcas uno de los tres lados del triángulo, tú tienes que aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos cómo es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, cateto opuesto elevado al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, que tú tienes que aplicarlo para poder encontrar las razones trigonométricas, porque la razón seno, como me manifestaste al inicio de la clase, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pero la hipotenusa no la conozco. Entonces tengo que encontrar ese valor de A. Y la razón coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. No la conozco. No conozco la hipotenusa. Por eso primero hay que encontrar el valor de la hipotenusa. Y para encontrarla, niños y niñas, reemplazamos los datos del triángulo en cada uno de la hipotenusa y de los catetos. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto sería la hipotenusa? Como vemos ahí en el gráfico, la hipotenusa es A y ese valor de A hay que elevarlo al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? A elevado al cuadrado, porque es la hipotenusa. Bien, ahí tenemos, ya empezamos a resolver. Es la hipotenusa. Y esa hipotenusa es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto ahí es 8. Entonces decimos 8 elevado al cuadrado. Más el cateto adyacente. Ahí el cateto adyacente es 6. 6 elevado al cuadrado.
Y ustedes son buenos matemáticos para calcular potencias. Pregunta para la clase, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. Muy bien. 8 por 8, 64. Entonces quedaría así. A elevado al cuadrado sería igual a 64 más... ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36, teacher. Bien, 36, perfecto. Ah, qué interesante, profesor, ¿no? Y ahora sí, ustedes como buenos matemáticos sumen bien. ¿Cuánto es 64 más 36? 100, 100. 100, teacher. 100. Muy bien. Y acá viene la magia de las matemáticas. Y ese cuadrado que estaba con la letra A. Pasa La raíz. Pasa raíz cuadrada. La raíz. Pasa raíz cuadrada. Sería 10. Es Bien, igual a 10. eso es. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. 10. Muy bien. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es 10? Porque 10 por 10 me da 100. Claro, la raíz cuadrada no es una división, ¿no? Para ello hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 100, que en este caso sería 10. Y una vez que conoces cuánto es el valor de A, y ahora sí, profesor, ya lo tenemos, el valor de A ahí es igual a 10, ¿me das cuenta? Ahora sí, ya podemos determinar las razones trigonométricas. ¿Y cómo se llamaba la primera razón trigonométrica? Seno, ¿no? Me piden hallar el seno. Entonces colocamos ahí el seno del ángulo alfa. Ah, el seno del ángulo alfa. ¿Cómo se definía la razón seno del ángulo alfa? Cateto opuesto entre la hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Y según lo que hemos observado en el triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? 8, 8. 8. ¿Y quién es la hipotenusa? 10. Ah, y ahí se forma la fracción 8 décimos. La razón seno, ahí es 8 décimos. Oh, profesor, qué bonito, ¿no ven? Fácil de hacer. ¿Vieron, estudiantes? Y ya encontré la razón seno. Ahora me falta determinar la otra razón, que se denomina coseno. ¿Y cómo se determina la razón coseno? Bueno, vamos a definirlo. La razón coseno del ángulo alfa, siempre es del ángulo alfa, se determina de la siguiente manera. Cateto adyacente, ¿entre quién? Hipotenusa. Hipotenusa, muy bien. ¿Y quién es el cateto adyacente ahí? Según el ejemplo. 6. Ah, el cateto adyacente es 6. ¿Y quién es la hipotenusa? 10. 9. Dio 9. 10. La hipotenusa es 10. La hipotenusa ahí está en el triángulo. Y ahí se forma la fracción 6 décimos. Y esto es justamente lo que nos pedía determinar el ejercicio. La razón seno, que sería 8 décimos, y la razón coseno, que sería 6 décimos. ¿Hasta ahí han comprendido, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, vayan trabajando, por favor. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejemplo B. Como ven, el esquema de trabajo es el mismo. No cambia el esquema de trabajo. Pero sí cambia el triángulo con el que estamos trabajando. Y lo primero que tú tienes que hacer en el triángulo rectángulo es identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. A ver, observemos el triángulo, niños y niñas, y la pregunta es para ustedes. ¿Quién es la hipotenusa? 41. Muy bien. Y la hipotenusa es 41, ¿por qué? ¿Quién me explica? Porque está al lado contrario del ángulo recto. 90 grados. Así es el lado opuesto de 90 grados. Señálenlo con color azul
y colocamos ahí la hipotenusa. Ahí está, empezamos la hipotenusa. Bien, y de inmediato vamos a definir el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto ahí? 40. 40. ¿O qué es 40? Porque está al Está al lado contrario del ángulo alfa. del alfa. Muy bien, está opuesto, está al lado contrario del ángulo alfa. Y a ese se denomina cateto opuesto. Muy bien. ¿Y el valor de M qué sería entonces, profesor? El otro Cateto adyacente. cateto adyacente. Muy bien. Entonces, para determinar las razones trigonométricas que me han pedido, ¿qué tengo que aplicar? El famoso teorema de Pitágoras. Ah, para conocer el tercer lado del triángulo es el teorema de Pitágoras. Y lo aplicamos de igual forma como lo hemos aplicado en el ejercicio anterior. Dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? 41. Y ese 41 lo elevamos al cuadrado. Así es, 41 elevado al cuadrado. Y eso será igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 40. 40 lo elevamos al cuadrado. Más, ¿y quién sería el cateto adyacente? M. Y ese valor de M también lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Y ahora sí, estudiantes, ustedes calculen bien, ¿ah? No utilicen calculadora, con lápiz y papel, ¿ya? ¿Cuánto es 41 al cuadrado? Demórate. Respuesta por el chat. Respuesta por el chat. No por el audio. Respuesta por el chat. ¿Cuánto es 41 al cuadrado? Voy a esperar a los 5 primeros. Multiplica. Respuesta por el chat. Así es, Pablo. A ver, verifica Pablo ahí, verifica Pablo. ¿Está bien, Ian? Verifica Pablito ahí. Así es, Alessandro. Verifica Pablo, a ver. Así es, Alessandro, ahí veo tu respuesta. Así es, Matías. Es correcto. Vamos, vamos. 5 alumnos, dije. Vamos, vamos. Verifica, Pablito. Verifica Giacomo. Verifica. 41 al cuadrado. Verifica Fabiana. Verifica Gretel. Ahora sí, Pablo. Ahora sí. Por eso es que es muy importante. Verifica Fabiana. 41 al cuadrado es 41 por 41. Eso es lo que tienen que multiplicar con 41 al cuadrado. Ahora sí, Giacomo. Muy bien, ahora sí, Fabiana. Ahora sí, Adriana. Muy bien, así. Tómense su tiempo, no hay apuro acá por aprender, ¿ah? Pero tienen que calcularlo con su lápiz y papel. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. 41 al cuadrado es 41 por 41 y como bien han respondido por el chat, ahí es 1681. Ahora ustedes calculen 40 al cuadrado. A ver, respuesta por el chat. Respuesta por el chat. Así es, Matías. Muy bien. Así es, Alessandro. Así es, Pablo. Así es, Giacomo. Este estaba más rápido, ¿no es? Así es, Fabiana. Así es, Ian. Muy bien. 40 al cuadrado es 40 por 40, ¿no? Multipliquen. Vamos a esperar 20 segunditos más. 40 por 40. Hagan sus multiplicaciones, niños y niñas. El secreto es eso. El secreto cuando vayan ustedes también a la clase presencial es eso, ¿no? Trabajarlo así, ¿no? Hasta que ya algunas te las aprendas de memoria, porque al final se aprenden de memoria. Así es, Gretel. Así es, Adriana. Muy bien, de eso se trata, ¿se dan cuenta? De eso se trata, de hacer el trabajo en casa
No importa si te demores, pero hacerlo bien, ¿no? Trabajarlo y hacerlo bien. Entonces, 40 al cuadrado es 40 por 40 y eso es 1600. Y ahí hay que sumarle el valor de m elevado al cuadrado. Como en toda ecuación, hay que encontrar la variable m, hay que despejar m. Entonces, el 1600 que está sumando a m al cuadrado, Pasa al otro lado a Vamos a restar. restar. bien, restaríamos 1681 menos 1600, porque pasa al otro miembro a restar. Y eso sería igual al valor de m al cuadrado. ¿Cuánto es la diferencia? Este es fácil. 81. 81. 81 la raíz cuadrada de 81. Eso es, muy bien. Porque ese cuadrado del m, cuando pasa al otro miembro de la ecuación, tú ya sabes Pasa que como pasa raíz como, cuadrada. como una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada Raíz de cuadrada es 9. es 9. Perfecto, ahí. Y recuerda que la raíz cuadrada no es dividir entre 2, ¿no? Sino que es multiplicar un número que multiplicado por sí mismo me dio 81, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 81 vendría a ser 9, porque 9 multiplicado por 9 es 81. Y ya encontré el valor de m. Ajá, profesor, ya encontré el valor de m. Qué bonito está el ejercicio, ¿no ven? Entonces nuestro valor de m lo vamos a colocar en nuestro triángulo, es igual a 9. Ahí, m es igual a 9. Ya está. Ahora sí ya conozco el cateto adyacente, que es 9. Ahora, me han pedido las razones trigonométricas. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? 40. 40. En La el hipotenusa hipotenusa, 41. Y la hipotenusa 41. es 41. Entonces, la razón seno será 40 41avos. 40 41avos. Ah. ¿Y cómo será la razón coseno? Será 9 41. 40. Perfecto. 41. ¿Y cómo 9, 41. se lee en fracción? 9, 41. 9 41. Ah, 9 41avos. Siempre cuando leas una fracción en el denominador, que es 41, a partir del 10, ¿no? A partir del décimo. Cuando ya es 11, 12, 13 en adelante, se coloca la terminación avos en el denominador. Ahí la fracción se lee 40 41avos y la otra fracción se lee 9 41avos, porque las fracciones se leen de esa manera. ¿Comprendieron, niños y niñas? Sí, profesor. Muy bien, ahora sí, vayan trabajando por favor en casita, vayan trabajando en casa. Sean ordenados por favor en casa, como les he manifestado hace un instante, ¿ya? Profesor, eso lo ponemos abajo del otro ejercicio, ¿no? Claro, debajo del otro ejercicio, ejercicio B, ahí dice la letra B. Ya no coloquen la parte inicial donde indicaba las razones trigonométricas, porque eso ya lo han copiado, ¿no? Entonces, el ejercicio B, el triángulo y la resolución, como lo hemos trabajado en este momento. Bien, vayan trabajando niños y niñas en casa. Bien, estudiantes, ahí vamos a dejar como tarea para ustedes, van a resolver en el libro de geometría. Ah, profesor, en el libro de geometría, ¿sí? Vas a resolver en el libro de geometría la página 84. La página 84. ¿Ya? Ahí, en el libro de geometría, los 4 ejercicios de la página 84. El título de la página 84 es como lo estás viendo ahí, razones trigonométricas del seno y coseno. ¿De acuerdo? Ahí hay 4 ejercicios, eso lo resuelven en su libro y después van a la plataforma a verificar si está correcto. Listo, niños, niñas, que tengan un lindo día del niño
Cuídense mucho, diviértanse bastante. Nos vemos, profesor. profesor. Buen fin de semana. Cuídese, Un fuerte abrazo nos para ustedes. vemos. Un fuerte abrazo para ustedes. Chao, Cuídense profesor. mucho. Feliz día del niño. Pase rápido. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana en familia. Por usted también. Gracias, gracias. Muy amable. Pásela bonita en familia. Chao, chao. Nos vemos, profesor. Chao, chao. Cuídense mucho.